Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora veremos qué es el logaritmo. Y para esto vamos a empezar con el concepto básico. Primero que todo, vamos a practicar con este ejercicio. Primero, ¿cómo se lee esto? Esto se lee logaritmo en base 2 de 8. ¿Por qué se lee logaritmo en base 2 de 8? Y bueno, aquí me faltó escribir igual porque hay que encontrar el resultado. Para el logaritmo lo único que tenemos que mentalizarnos es que por eso se lee logaritmo en base 2 de 8. Lo que tenemos que mentalizarnos es, la base es el 2 y la pregunta sería, ¿cuál sería el exponente del 2 para que el resultado de la potencia sea 8? O sea, vamos a escribir esto de otra forma. Base 2, la pregunta es, ¿cuál es el exponente para que el resultado sea 8? Entonces, para esto, para recordar o para resolver los logaritmos, tenemos que recordar la potenciación. Entonces tenemos que buscar un numerito que coloquemos acá para que esto nos dé 8. Recordemos la potenciación. Como aquí esta es la base, voy a recordarles que, por ejemplo, 2 elevado a la 1, eso es 2. 2 elevado al cuadrado sería 2 por 2, que eso es 4. Aquí se puede escribir el punto o la X, ¿sí? Son dos símbolos para multiplicación, ¿no? 2 a la 3, ¿qué sería? Sería 2 por 2 por 2. Recordemos que el exponente quiere decir cuántas veces multiplicamos la base. 2 a la 3 es 2 por 2 por 2, o sea, 2 por 2, 4 por 2, 8. Y así puedo seguir. Por ejemplo, 2 a la 4 sería 2 por 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces tengo que colocar el 2? 4 veces. Pero miren que aquí ya encontramos la respuesta. ¿Cuál debe ser el exponente para que me dé 8? ¿En cuál de estos me dio 8? Aquí. O sea, ¿cuál tenía que ser el exponente? El número 3. O sea, el resultado de este logaritmo es el número 3, ¿sí? Nosotros vemos esto, pero en la mente tenemos que imaginarnos esto. Sí, entonces en la mente tenemos que imaginarnos que vamos a buscar el exponente del numerito que está acá. Ahora vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Y vamos a hacer estos dos ejercicios de práctica para luego pasar a otra partecita del concepto de logaritmo, ¿sí? Que es muy importante. Aquí, logaritmo en base 5 de 25. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner en nuestra mente para resolver esto? Lo que tenemos que hacer en nuestra mente es, ¿cuál es el exponente del 5? Para que el resultado sea 25. Lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a multiplicar el 5 tantas veces hasta que me dé 25. Entonces 5 por 5, 25. Ya me dio. ¿Cuál sería el exponente? Sería el número 2. O sea, el logaritmo en base 5 de 25 es 2. El exponente del 5 es el 2. ¿Sí? Ahora acá, ¿cuál tiene que ser el exponente del 3 para que me dé 81? Ya no lo voy a colocar de esta forma, sino de una vez lo voy a resolver. Entonces empiezo a multiplicar el 3 porque esta va a ser la base. 3 por 3, 9, todavía no me ha dado 81. Entonces vuelvo a multiplicar por 3, 27, todavía no me ha dado. Y por 3, 81. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 para que me diera 81. O sea, esto es 3 elevado a la 4. ¿Cuál era el resultado? El exponente tenía que ser el número 4. Ahora vamos a ver otra cosita. ¿Qué es esta? Así como en la potencia, así como en la multiplicación, como en la suma. Y aquí hay numeritos que no se escriben. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos raíz y tenemos raíz cuadrada de 9. ¿Sí? Cuando aquí no hay ningún número, ya se sabe qué es cuál número. El número 2. Asimismo sucede en los logaritmos. El número que a veces no se escribe es el 10. O sea, siempre que ustedes vean algo como esto, ¿sí? Que no dice ninguna base, eso lo que quiere decir es que la base es el número 10. O sea, aquí dice logaritmo en base 10 de 100. ¿Cuál es el resultado? Simplemente el 10, ¿cuántas veces tenemos que multiplicarlo para que nos dé 100? 10 por 10, 100. ¿Cuál debería ser el exponente? El número 2. Si nosotros vemos un ejercicio como este, esto se lee igual, logaritmo en base 10 de 100. Entonces, vuelvo a decirles, cuando no encuentren en el logaritmo un número acá, es porque ya se sabe que va el número 10. O sea que aquí el resultado también es el número 2. Entonces, de esta misma manera, ¿cómo se resolvería este ejercicio? ¿Esto cómo se lee? Logaritmo, como no hay número, logaritmo en base 10 de 10.000. Entonces,
en la mente tendremos que la base es 10, ¿cuál será el exponente para que me dé 10.000? Entonces tenemos que empezar a multiplicar el 10, ¿no? Primero que todo sería 10 por 10, hasta aquí sería 100. No hemos llegado a 10.000. Por 10, 1000 y por 10, 10.000. ¿Cuántas veces tuve que multiplicar el 10 para que me diera 10.000? Lo tuve que multiplicar 4 veces, o sea, el logaritmo en base 10 de 10.000 es 4. Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora hablaremos de los logaritmos de números particulares. Y en este video vamos a ver dos propiedades que son las dos propiedades más sencillas, digámoslo así, o las dos primeras propiedades, digámoslo así, que la primera propiedad que vamos a ver es esta. Logaritmo en base cualquier número de 1 siempre va a ser 0. Bueno, estas son propiedades muy sencillas, pero la idea es que nos quede completamente claro. Primero que todo, recordemos los nombres de las partes de los logaritmos, ¿no? Aquí ya vimos que el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3, ¿sí? Porque 2 al cubo da 8. Este numerito de aquí siempre se llama base, porque como lo vimos en los exponentes, esta sería la base, ¿no? La base es 2, ¿sí? El exponente sería el 3 y la potencia, en el caso de la potenciación, sería 8, ¿sí? Por eso, este se llama base, este se llama exponente y este numerito en la logaritmación se llama argumento. ¿Esta propiedad de qué nos habla? De que siempre que el argumento sea 1 y obviamente este sea un número entero, la respuesta siempre va a ser 0. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad? Que no importa cuál número esté aquí, o sea, cuál número sea la base, siempre que el argumento sea el número 1, el resultado va a ser 0. Vamos a ver la explicación de por qué siempre va a ser 0, siempre que aquí esté el número 1, ¿no? ¿Por qué va a ser 0? Porque si escribimos esto, como les enseñé que lo escribiéramos, aquí ¿qué estamos buscando? Estamos buscando el exponente del 5, ¿sí? ¿Cuál será el exponente del 5 para que el resultado sea 1? Recordemos que para que el resultado sea 1, o más bien, cualquier número con exponente 0, el resultado es 1. Por ejemplo, 5 a la 0 da 1, o 10 a la 0 da 1, o 20 a la 0 da 1, o incluso un número negativo, menos 5 elevado a la 0 da 1. Entonces, por eso es que como el exponente que se le busca al 5 para que dé 1 es 0, por eso siempre el resultado va a ser 0. Vamos a hacer ahora otro ejemplo de esta propiedad, que como es tan sencilla, pues espero que ustedes ya sepan la respuesta, ¿no? Logaritmo en base 12 de 1, ¿cuál es la respuesta? Es 0. ¿Por qué? Porque 12 elevado a la 0 da como resultado 1. ¿Listos? Vamos a pasar ahora a la segunda propiedad. ¿Qué es esta? Bueno, algo que les quiero aclarar, puede que ustedes encuentren las propiedades con otra letra, por ejemplo, puede que diga logaritmo en base a de 1 es igual a 0, es lo de menos, las letras son lo de menos, lo importante es el concepto. Segunda propiedad, logaritmo en base b de b siempre va a ser 1. ¿Qué dice esta propiedad? Que si la base y el argumento son iguales, siempre la respuesta va a ser 1. Vamos a resolver estos dos ejemplos, entonces siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado va a ser 1. Lo mismo aquí, como la base y el argumento son iguales, el resultado es 1. ¿Pero por qué? Voy a escribir este de la forma que les expliqué. Entonces, aquí vamos a buscar el exponente del 3, o sea, el exponente del 3 no se sabe, para que el resultado sea 3. En este caso, pues el exponente tendría que ser 1, porque 3 elevado a la 1 da 3, ¿sí? Recordemos que 3 elevado a la 1 simplemente es 3. Ahí no hay ningún problema. Lo mismo con el 7. 7 elevado a la 1 daría 7. Con esto terminamos de ver nuestras dos primeras propiedades de los logaritmos. Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora veremos la propiedad del logaritmo de un producto. Y la propiedad del logaritmo de un producto lo que dice es esto, ¿sí? Bueno, esto parece en japonés, ya lo voy a explicar para que veamos que es muy sencillo. Primero que todo recordar, ¿no? Aquí el logaritmo en base 2 de 8 que es igual a 3, ¿sí? Este es el ejemplo que uso en todos mis videos. Y primero que todo, pues para recordar que el número que está aquí se llama la base, el número que está aquí se llama el argumento y este número se llama logaritmo, aunque yo generalmente le digo exponente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acordémonos que este sería la base, el exponente y el resultado de la potencia, ¿no? 2 elevado al cubo es igual a 8. Pero bueno, lo importante aquí es que este numerito se llama argumento. ¿Qué es lo que dice esta propiedad? Que si en el argumento hay una multiplicación, podemos dividir esa multiplicación o separar más bien esa multiplicación en dos logaritmos
sumados, ¿sí? Los dos logaritmos van a ser positivos. Pero bueno, vamos con un ejemplo, que es este. Vamos a aplicar la propiedad a este logaritmo, aunque la verdad, esto que voy a hacer casi no, que yo recuerde, casi no se aplica en ejercicios. El ejercicio que vamos a ver más adelante, ahí sí vamos a ver aplicaciones de esta propiedad. Pero bueno, como por recordar o como por practicar la propiedad. ¿Qué es lo que dice? Que si aquí en el argumento hay una multiplicación, podemos separar cada numerito de estos con un logaritmo. Entonces, ¿cómo quedaría? Como aquí el logaritmo es en base 2, pues escribimos logaritmo en base 2, primero con el primer factor de 8. Luego escribiríamos más, aquí la propiedad dice es que entre los logaritmos escribimos el signo más por lo que es multiplicación. O sea, más bien, siempre que sea multiplicación escribimos más. Y el segundo número del argumento también lo escribimos aparte con su logaritmo. ¿Cuál logaritmo? El mismo logaritmo. Logaritmo en base 2 de 16. Aquí simplemente pues lo que nos queda es resolver estos logaritmos, que esto ya lo he explicado mucho en los videos anteriores. El logaritmo en base 2 de 8, ¿cuál es la respuesta? Simplemente tenemos que multiplicar el 2 buscando el 8. Entonces multiplicamos el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Como ya encontramos el 8, la respuesta, ¿cuántas veces multiplicamos el 2? Lo multiplicamos 3 veces. Por eso, logaritmo en base 2 de 8 es 3. Más logaritmo en base 2 de 16. Multiplicamos el 2 hasta que nos dé 16. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. ¿Cuántas veces lo multiplicamos? 4 veces. Por eso, logaritmo en base 2 de 16 es 4. Igual, y aquí nos queda solamente hacer la suma, 3 más 4, que eso es 7. Aquí tenemos dos logaritmos. Vamos a hacer ahora lo contrario. Lo que vamos a hacer ahora es, tenemos esto, la suma de dos logaritmos, y vamos a pasar a esto, a un solo logaritmo, pero multiplicando sus argumentos. Lo que tenemos que revisar para saber que se puede aplicar esta propiedad es que aquí la base sea la misma, ¿sí? Miren que voy a aplicar la propiedad porque aquí la base es 6 y aquí también, ¿sí? Si la base es 20 y 20 se puede aplicar siempre y cuando sea la misma base. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos dos logaritmos los vamos a escribir en un solo logaritmo. ¿Por qué? Porque pues este logaritmo no es fácil de encontrar si no es con la calculadora, ¿no? Para multiplicar el 6 sería 6 por 6, 36. Ya nos pasamos y no nos dio 12. Lo mismo acá. Entonces unimos estos dos logaritmos. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría un solo logaritmo, logaritmo en base 6, y como vamos a pasar de aquí a aquí, ¿qué es lo que hacemos? Estos dos argumentos de los dos logaritmos los vamos a escribir multiplicando. Entonces vamos a escribir este argumento multiplicado por este otro, o sea 12 por 3. Aquí entonces nos quedaría logaritmo en base 6 y hacemos la multiplicación, 12 por 3, 36. ¿Sí? Es más fácil aplicarla así. Y aquí ya resolvemos el logaritmo. Como la base es 6, tenemos que multiplicar el 6 hasta que nos dé 36. Entonces 6 por 6, 36. ¿Cuál fue la respuesta? Multiplicamos 2 veces el 6, o sea que la respuesta es 2. Y estas son las dos formas en las que se puede aplicar esta propiedad. Bienvenidos al curso de logaritmos y ahora hablaremos del logaritmo de un cociente. Y pues de una vez vamos a empezar a hablar de la propiedad. Aquí parece que estuviera en japonés, pero es algo muy sencillo. El ejemplo que siempre les doy, logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. ¿Esto para qué lo utilizo? Para recordarles que el número que está aquí se llama base, el número que está aquí se llama argumento y la expresión que está aquí es el exponente. Eso ya lo expliqué en los videos anteriores con mucha claridad. ¿De qué habla esta propiedad? Que siempre que en el argumento, sí, o sea aquí, haya una división o un cociente, siempre se resuelve así. No importa el orden, lo importante y lo que quiero que les quede claro ahorita es que el número que va arriba, ese logaritmo queda positivo y el número que va abajo, ese logaritmo queda negativo. Pilas, ¿por qué hablo del número? Porque a veces puede que no haya solamente un número, sino varios. Pero bueno, vamos a ver varios ejemplos. Primero que todo el más fácil, pero la verdad es un ejemplo que la verdad no se debería hacer con esta propiedad. Solamente lo vamos a hacer como por aplicar la propiedad, pero ya vamos a ver ejemplos que sí, digámoslo así, que sirven para ejercicios en los que se utilizan los logaritmos. Aplicando la propiedad lo que dice es que debemos separar este cociente en dos logaritmos. El de abajo va a ser un logaritmo negativo y el de arriba va a ser un logaritmo positivo. Siempre el de arriba va positivo, o sea, sería logaritmo en base 2 de 32, ese logaritmo es positivo
Y ahora con el 8, pero el logaritmo del de abajo va a ser negativo, o sea, menos logaritmo en base 2, ¿sí? Lo mismo logaritmo en base 2 del de abajo, de 8, ¿sí? Si aplicamos las propiedades, o bueno, si hacemos las operaciones, aquí recordemos que la base es 2 y nos tiene que dar 32. Entonces multiplicamos el 2. 2 por 2, 4, hasta que lleguemos a 32. Por 2, 8. Por 2, 16. Por 2, 32. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuántas veces multiplicamos el 2? Lo multiplicamos 5 veces. Menos logaritmo en base 2 de 8. Entonces multiplicamos el 2. 2 por 2, 4, por 2, 8. Como ya llegamos al 8, el resultado de este logaritmo es 3. Y 5 menos 3, que eso da 2. En los que realmente se aplica esta propiedad. Esta propiedad generalmente se aplica más bien al revés, ¿sí? O sea, cuando tenemos una resta o una suma de logaritmos, la podemos convertir en un cociente, ¿sí? Siempre que el logaritmo tenga la misma base. Pilas con esto. Aquí es porque está 3 y 3. Si aquí estuviera 3 y 4, por ejemplo, ya no se podría aplicar la propiedad, ¿sí? Lo que vamos a hacer es devolvernos de aquí a allá, ¿sí? Entonces, estos dos logaritmos los vamos a escribir en uno solo. ¿Cómo se escribe? Como la base es 3, seguimos escribiendo logaritmo en base 3. Siempre el logaritmo que esté positivo va arriba y el logaritmo que esté negativo va abajo, ¿sí? O sea, el argumento, ¿no? Estoy hablando del argumento. Aquí este logaritmo que era positivo, ese argumento lo escribo arriba, o sea 45. Y este logaritmo que era negativo, el argumento lo escribo abajo, o sea 5. Recuerden que si los dos estuvieran positivos, ya no sería una división, sino una multiplicación, como lo vimos en el video anterior, ¿no? Pero bueno, aquí ahora sí, resolvemos de la forma sencilla como les expliqué el ejercicio de aquí. Pues yo resolvería la operación, logaritmo en base 3, y haríamos esta división, 45 dividido en 5, que eso es 9. ¿Por qué tendremos que aplicar esta propiedad? Porque si nosotros vamos a resolver cada logaritmo de estos aparte, no se puede. ¿Por qué? Porque si multiplicamos el 3, nunca nos va a dar 45. 3 por 3, 9, por 3, 27, por 3, 81. Ya nos pasamos y nunca nos dio 45. O lo mismo aquí, si multiplicamos el 3. 3 por 3, 9. Ya nos pasamos y nunca encontramos el número 5. Pero en cambio este sí se puede resolver. Mírenlo aquí, logaritmo en base 3 de 9. Multiplicamos el 3. ¿Cuántas veces? 3 por 3, 9. ¿Cuántas veces lo multiplicamos? 2. Por eso el resultado de este logaritmo es el número 2.